Ahora sí que hay datos suficientes para discutir un ratito, ¿no? Yo creo que está claro que la Gran Pirámide es esa obra imposible, por lo menos desde el punto de vista histórico, arqueológico y demás. Y eso que en este reportaje, por razón de tiempo, se han expuesto solo unos cuantos aspectos desconcertantes de ese monumento. Bueno, vamos a ver, ¿cómo se pudo hacer? ¿Cómo se movieron esas piedras? ¿Cómo se orientó de esa manera? Cómo hay medidas ahí registradas sin ninguna duda y medidas que tienen un carácter matemático y astronómico que... A mí me enseñaron que había miles de esclavos y que era la arena, que se llenaba de arena, se levantaba la piedra, la arena caía y se iba levantando piedra a piedra. Y un bloque por minuto. Colocado. Yo te digo lo que a mí me enseñaron en el colegio. Claro. Sí, ¿verdad? Que sea verdad o mentira, eso es lo que me dijeron. Eso es lo que viene en todos los libros de texto, ¿no? Lo que pasa es que hay problemas, porque es que existe en la pirámide algo que la hace ser completamente distinta a todas las demás, y es el íntimo contacto que tienen muchísimos de sus bloques, ¿no? Como si quisieran haber intentado dar al monumento un carácter de absoluto hermetismo por cuestiones que se querían hacer dentro. Un ejemplo, en tu cuarto de baño, el alicatado siempre después de que la lechada. Hay que hacer una lechada, ¿por qué? Porque en piezas pequeñitas, de 15 por 20 o algo así, siempre se queda 1 milímetro, 1,5 milímetros, 2 milímetros incluso entre una pieza y otra, ¿no? Entonces, no sé, si el soldador te está cobrando 5.000 metros cuadrados, si tú le dices, por ejemplo, sí, pero es que yo quiero que me queden en íntimo contacto. Para eso usted va a necesitar 3 veces más de tiempo y también muchas de las piezas va a tener que limarlas para que cuadren entre sí. Entonces, en vez de cobrarte 5, te va a cobrar 20 o 25 y va a durar muchísimo más tiempo. Ese problema también debió tenerlo el arquitecto de la Gran Pirámide, porque si era una tumba lo que querían hacer, ¿para qué ese sobreesfuerzo de tecnología y de tiempo, y supongo que económico también, para dotar este monumento con ese problema tan interesante de no poder meter un pelo? Cabe una posibilidad, que es que en contra de lo que nosotros imaginamos hoy no les costara ningún trabajo. Cabe la posibilidad de que su técnica fuera de tal categoría, de tal nivel, pero no en la época de que Keops. Ese cortado y ese ajuste de las piedras en la Gran Pirámide, pues no representaron gran problema. Yo he hablado en muchas ocasiones de la locura de la piedra en nuestros antepasados. Cogían un bloque de 600 toneladas, lo tallaban, lo pulían, lo trasladaban, y a lo mejor la función que tenía era simplemente servir de cimiento o de basamento. Es absurdo, es disparatado. Lo normal es cortar esa pieza de 600 toneladas pues en 12 de 50 toneladas, que se habría trasladado más fácil. Da la impresión de que no les costaba esfuerzo. Sí, las teorías que son igual de absurdas que plantean los egiptólogos modernos es que las pirámides, en especial la Gran Pirámide de la que estamos hablando, fue construida por medio de rampas. Se habla de una única rampa, se habla de una rampa que recorría en espiral las caras de la pirámide. Nacho, pero eso está ahí en los libros. Tú te vas a cualquier gran superficie o cualquier librería y los libros que compran y que se enseñan a los chavales y los que en la escuela y en la universidad. Es que el problema que plantea sobre todo la teoría de las rampas, se ha hablado también de máquinas, de palancas, etcétera. ¿Pero la rampa eso es posible o es un disparate? No, la propia construcción de una rampa para construir una pirámide de 147 metros de altura como tenía la de Keops, entre comillas, hubiera sido un problema arquitectónico muchísimo más difícil que la propia construcción de la pirámide. 4 veces de volumen más la rampa que la pirámide. Y ya se demostró a principios del siglo. Una de las 7 maravillas del mundo no sería la pirámide, sino que sería la rampa. Es decir, podemos afirmar que cuando leemos eso o vemos esos gráficos, esas ilustraciones a veces muy bonitas de las rampas rodeando la Gran Pirámide en una especie de espiral que va creciendo, todo eso es mentira. No, sí. ¿Es mentira no es posible. O no es mentira? Bueno, mentira, pues si no es posible, es mentira. Mentira, yo que creo que la palabra mentira, yo creo que hay una connotación fraudulenta. Sin una yo creo dolosa, que el que ha escrito eso, el que dice eso, no sabe de arquitectura, ni sabe de ingeniería. No es verdad. Eso que es imposible hacerlo así. No es verdad. Bien. ¿Cómo se hizo entonces? ¿Qué se os ocurre? Yo no lo sé. ¿Qué teorías hay? ¿Cuál es lo más? Alberto, ¿tú qué piensas? Pues, una teoría sería la levitación de las piedras, aligerar estas piedras para que no pesaran. Alberto, si hablamos de levitación, pues la gente dice, estos están como
vamos, como cabras. ¿Eso es posible? Eso, bueno, es posible en cierto modo. Hay personas que han levitado, esto está perfectamente probado, ¿no? Si se pueden levitar personas, ¿por qué no se pueden levitar piedras? O sea, realmente una levitación es una formación de una fuerza antigravitatoria que hace que lo que debería atraerse hacia la Tierra, pues se separa de la Tierra sencillamente. Entonces, y hay una teoría bastante simple para explicar esto, como ejemplo, se piensa, por ejemplo, que la gravedad, siempre se ha estudiado que es la atracción entre dos cuerpos que se atraen entre sí. Con las teorías modernas realmente no es la atracción de dos cuerpos, sino hay una estructura de espacio-tiempo que rodea, que empuja los cuerpos uno contra otros y hace que se aprieten unos contra otros. Y en el espacio entre medio, como uno se hace sombra a otro, pues no se aprietan. Esto se ve muy bien, por ejemplo, se entendería muy bien suponiendo que el espacio-tiempo fuera una tela muy tensa, y si de esta tela tensa ponemos en medio una esfera pesada, esta esfera se hunde ligeramente y se queda quieta y hundida. Si al otro lado ponemos otra esfera, se hundirá también ligeramente y se formará un pequeño surco entre las dos esferas. Tirando de la tela, las esferas irán corriendo por este surco, porque aquí tienen una parte más alta que las empuja hasta juntarse las dos, y en realidad es la tensión de la tela, que sería en un espacio cuatridimensional, sería la tensión del espacio del tiempo, lo que empuja unos cuerpos contra otros. Bueno, Sí, por ejemplo, si hacemos así, ¿no? Si el espacio se curva más, la fuerza con la cual se aprietan unas cosas es mucho más fuerte. Entonces es posible, por ejemplo, lo que habíamos dicho antes, que la Tierra o el sistema solar, al pasar por distintas regiones donde la tensión del espacio-tiempo sea distinto, la gravitación sea más fuerte o más floja. Baja el papel porque no te van a ver. Complica más todavía, porque claro, sí. si la solución es que las piedras levitan, entonces Sí. ya sí que estamos perdidos. Entonces, si tenemos aquí dos esferas juntas, aquí, ¿no? Por la atracción, entonces, por abajo, empujamos por abajo, curvamos el espacio-tiempo de una manera negativa. Entonces las esferas se separan, se van. Tendríamos una fuerza antigravitatoria. ¿Quién hizo eso? Para mí eso no me soluciona el problema de la Gran Pirámide, porque es que no solamente colocarlas, es que date cuenta que al día aquella gente colocaba 1.300 bloques. O sea que a pesar de eso, a pesar de estar planteando algo que posiblemente para es una técnica que descendientes dentro de los unos monolitos. cuantos siglos hayan descubierto una especie de interruptor que permite el acceder a esa cuarta dimensión, a esa dimensión espaciotemporal en la que poder solucionar el problema de la gravedad. Pero aún así, eso, que para nosotros es pura ciencia ficción en este momento, ni siquiera eso explicaría. No, porque solucionaría el último problema, pero no todos los anteriores. Es decir, aquella gente al día tenía que coger 1.300 bloques, cortarlos de la cantera, transportarlos. ¿Cuántos kilómetros hay de Bocatán o de Tura hasta Giza? 15, no lo sé, 20 sí, kilómetros. 20 transportarlos. Cruzar el Nilo, sin importarles de que hubiera crecidas o no hubiera crecidas. Pero es que si subirlos lo de la subirlos un gravitación y kilómetro afecta todo lo desde el demás, Nilo que van hasta volando arriba. las piedras. O sea, que ya lo último... Que no hubieran sido 20 años, aunque hubieran sido 200 años. Imposible. No sabemos Y cuándo. luego el tema de las medidas, la coincidencia y la orientación. Que hubiera cientos de levitadores, solo podría ser, ¿no? Es que también no solamente es el problema de tallar los bloques, que bueno, se puede hacer, trasladar por levitación, ablandar la piedra, lo que sea. Luego el problema realmente es colocarlos con la precisión en la que están colocados. Claro. Que no estamos hablando de obreros estándar como nos quiere vender Zahi Hawass, el director de la meseta de Giza, que ha encontrado unas tumbas muy cerca de la Esfinge, que pretende dar a entender que son las tumbas de los constructores de las pirámides. Es que a mí eso me parece de caerse de espaldas. Una panadería que posiblemente hiciera 40 o 50 panes al día.
y con eso se alimentaban los 300.000 esclavos que Sí, hablábamos. comía muy poco, era gente. Queda muy bien. Ajos y cebollas. Va dando la impresión de que en efecto responde a una técnica que no tenía. Sí, de todos modos, hay que tener en cuenta la tecnología de las Gran Pirámide. No podemos separar, por ejemplo, la tecnología de Egipto de otras posibles tecnologías que hubiera en otros países, como la India, ¿no? Si en la India ya está casi realmente bastante probado que pudo haber, por ejemplo, aeronaves hace 10 o 12.000 años, ¿no? Porque los textos que se han descubierto son descripciones exactísimas, minuciosísimas, ¿no? Incluso del pilotaje de naves, de cómo funciona, de las maniobras que hay que hacer, de los peligros, de la comida de los pilotos, de los trajes de los pilotos, tácticas de combate, todo, y en libros escritos de un libro, Vimanika Shastra, que precisamente significa tratado de aeronáutica. Y es un libro escrito hace 5 o 6.000 años, del cual ahora hay copias, y que se descubrió este manuscrito a principios de este siglo, en un sánscrito antiguo, difícil de traducir. Entonces, si había esta tecnología en la India, pero si había esta tecnología, no podía estar una tecnología de este tipo solo en la India, tenía que estar en el resto del mundo. Alberto, lo que pasa es que el problema está en que mientras hacían esas cosas técnicamente maravillosas, pues morían a los 15 años, no había... Era un asco la sanidad, no utilizaban la rueda, ni siquiera el torno, llevaban unas sandalias pues hechas muy rústicamente, es decir, vivía poco menos, no en el Neolítico, pues ya estaba en la edad de los metales, pero ni siquiera en la edad del bronce todavía. Bueno, mira, vamos, para desconcertarnos más y desconcertar aún más a los espectadores, vamos a ver un pequeño vídeo muy breve donde se puede apreciar rotundamente que la Gran Pirámide está colocada, además, toda esa enorme masa, de la forma precisa para señalar momentos astronómicamente fundamentales. Lo que hay detrás, la técnica que hay detrás para colocar la Gran Pirámide justo en esa posición y no en otra, es algo que tampoco entendemos. Pero vamos a ver ese pequeño inserto que es muy breve. En septiembre de 1935 tuvo lugar un descubrimiento que demostraba cómo la Gran Pirámide respondía a un plan definido y único desde que fue trazada sobre el tablero de dibujo. Ya Petrie, el sagaz mensurador de la Gran Pirámide, había observado que la cara sur de la construcción no era lisa, sino que estaba constituida por dos planos que formaban entre sí un ángulo de 27 minutos de arco. Él lo atribuyó a que por alguna razón técnica la capa de revestimiento del centro de la cara era más gruesa. Sin embargo, se equivocaba. La cara sur tenía esa concavidad por una razón muy concreta que descubrió André Pochant en 1935. La Gran Pirámide estaba construida y orientada de tal modo que señalaba los equinoccios y los solsticios. Al salir el sol, la arista de la derecha daba sombra a la media cara izquierda de la cara sur de la pirámide. La sombra avanza con rapidez hacia la derecha como si fuera un velo que va descorriéndose y deja iluminada esa media cara izquierda. Es un fenómeno breve que dura unos 20 segundos. Por eso André Pochant lo bautizó con el nombre de efecto relámpago. Después, durante 4 o 5 minutos, la cara sur de la Gran Pirámide permanece con media cara iluminada y media cara oscura. A la puesta del sol el fenómeno se repite al revés. A simple vista y sin coincidir con la fecha adecuada es difícil observar esa concavidad de la cara de la pirámide, pero cuando existían las losas de revestimiento, pulidas a espejo y pintadas de color rojo, debió ser un espectáculo impresionante. Hoy las piedras son grises, están desnudas y las caras de la pirámide son desiguales y rugosas. Solo la distancia puede permitir la ilusión de que son lisas. Sin embargo, André Pochant consiguió fotografiar ese efecto el 21 de marzo, fecha del equinoccio de 1934, al atardecer. En esta secuencia se ve cómo la parte izquierda de la cara sur termina por quedar en sombra, en tanto que la mitad derecha permanece iluminada.
En esta otra fotografía de la misma época, tomada exactamente a las 6 de la tarde desde un avión de la Royal Air Force, puede verse aún más claramente el efecto. En primer término, la pirámide de Kefren, con su pared sur lisa, y en segundo término la Gran Pirámide, con su cara sur mitad en sombra y mitad iluminada. Después, Pochán pudo comprobar que la cara norte también estaba dispuesta de la misma forma y el efecto luminoso era igualmente visible. De hecho, esa concavidad está en todas las caras, y aunque apenas perceptible a ojo desnudo y fuera de los equinoccios y solsticios, la Gran Pirámide no tiene 4 caras, sino 8. Esa concavidad explica también una peculiaridad de la Gran Pirámide que hasta ahora no estaba justificada. Si se fijan, la entrada de la pirámide no está centrada, no coincide con el apotema de la cara norte. Está a unos 17 metros de altura y teóricamente debiera coincidir con el eje de la pirámide. Sin embargo, está 7 metros y 29 centímetros desplazada hacia el este. El argumento empleado por la mayoría de los autores es que ese desplazamiento no tenía otro objeto que desorientar a los posibles saqueadores. Pero si tenemos en cuenta que la pirámide estaba cubierta de bloques de revestimiento que ocultaban la existencia de entrada alguna, sobraba tal precaución. Pochán sugiere que, dada la concavidad de la cara, si la entrada coincidiera con el ángulo que forman las dos medias caras, las filtraciones en épocas de lluvias acabarían por inundar el canal descendente y la cámara del caos, puesto que el agua tendería lógicamente a discurrir por el centro de la cara como si fuera un canalón. ¿Por qué ese esfuerzo? ¿Por qué no haber hecho las caras de la pirámide lisa sin más? Realmente es interesante. No, claro. Pero esa sería una sola de las funciones de la Gran Pirámide, el señalar con precisión los equinoccios, ¿no? Que también es otra obsesión de los pueblos antiguos, el marcar, determinar los equinoccios a veces con obras gigantescas, colosales. Pero bueno, estamos acabando el tiempo de este debate y lo que ha quedado por aquí es que los antiguos hindúes pues fabricaban aeronaves, que bueno, que lo de levitar piedras pues aplicando las hipótesis más de vanguardia, pero bueno, a lo mejor encontramos una técnica en el futuro. La conclusión es que lo de las rampas es un puro disparate arquitectónico y demás, que la panadería esa que han descubierto pues malamente podía alimentar a esa gente, a esos constructores. Es decir, estamos con un monumento que está fuera de su tiempo, con un monumento que no pudo construirse durante la Cuarta Dinastía. Te estás preguntando para qué, y quizás las preguntas, o otras preguntas tan interesantes como esa, serían cuándo y por quién. Claro. Lo cual nos podía dar también bastante... Claro, no, es que es la conclusión. Si no es la Cuarta Dinastía, si no es en el Imperio Antiguo, pues más moderna no es, porque está ahí, por lo menos en esa época, tiene que ser más antigua. Tendríamos que hablar de alguien en una época que ignoramos, con una técnica que desconocemos. ¿Quién? Y también estamos olvidando quizá una cosa, estamos basándonos un poco en la Gran Pirámide como un monumento aislado, cuando los últimos estudios que se están realizando ahora allí en la meseta de Giza indican que todas las construcciones de la meseta de Giza, es decir, las 9 pirámides que existen, las 3 grandes, más las 6 satélites, incluso la Esfinge y el templo de la Esfinge, corresponde a un plan establecido de toda la meseta de Giza. Yo propongo a los espectadores que hagan un pequeño hombre y un papel y pongan el corte transversal de la Gran Pirámide, pero en el suelo y multiplicado por 5. En el vértice de arriba, en la meseta de Giza, estaría la Gran Pirámide, y en el vértice inferior izquierdo estaría la pirámide de Micerinos exactamente colocada. Es decir, que ese plan, esa estrategia, no estaba limitada a la Gran Pirámide, sino a todo el conjunto de la meseta de Giza. Ceremonial, o llámalo como quieras, hoy conjunto arqueológico de la meseta. Y no solamente de superficie, me estoy refiriendo quizá también a un subsuelo todavía por descubrir y que no puede guardar muchas sorpresas. Me queda muy poco tiempo. A ver, venga, formular algunas hipótesis, por disparatadas que sean. ¿Quién pudo hacer eso? Nacho. Se ha hablado a lo largo del debate de extraterrestres. ¿Tú qué piensas?
Yo creo, mi opinión personal es que la Gran Pirámide está totalmente desligada de la cultura egipcia, que es algo que se encontraron los egipcios allí, algo que fue reutilizado quizás por Keops. No hemos mencionado quizás la otra de las pruebas que se le atribuye para dar la autoría de esta pirámide a Keops, que es el cartucho que fue descubierto en la última cámara de descarga por Howard Weiss. Volveremos a ello, luego después Que para mí es una falsificación. Y bueno, qué duda cabe que la Gran Pirámide tiene pruebas suficientes para ser catalogada aparte del resto de construcciones del Antiguo Egipto. De acuerdo, en eso estamos todos de acuerdo. Pero a tu juicio, bueno, no te estoy pidiendo una afirmación, ni os lo voy a pedir a ninguno, sino simplemente una opinión que le damos un origen extraterrestre, fueron los dioses, fue la civilización de la Atlántida, fueron unos protoegipcios que vivieron hace 30.000 años. Yo solamente puedo decir que es anterior. A partir de ahí ya la especulación está abierta, podemos hablar de extraterrestres, podemos hablar de atlantes, podemos interrelacionarlos, como hablaba en una ocasión con Manolo, extraterrestres que visitaron Atlántida, y a partir de ahí una evolución un tanto atípica. Los problemas de la Gran Pirámide, las hipótesis son todas disparatadas. En el momento que nosotros... luego a lo mejor son todas reales. Pero disparatado también era la teoría de la relatividad cuando la expuso Einstein. Sí, pues yo digo disparatado desde el punto de vista de lo convencional, ¿no? Cuando menos desestabilizadoras. Siguiendo la ronda, ¿tú qué piensas? Podría ser extraterrestre, pero yo me inclino más bien que fuera una construcción humana de una civilización mucho más antigua de la cual hemos perdido los rastros. Podría ser de la Atlántida o incluso anterior a la Atlántida. Pues realmente por ahí estas concomitancias, como esto lo que he dicho antes de la India, no se puede mantener una tecnología aislada en un país, se expande rápidamente por todo el mundo. Luego, por ejemplo, nosotros mismos, en 200 años hemos pasado de la máquina de vapor, ¿no? Porque prácticamente en el siglo XVI se vivía casi la tecnología del siglo XVI era del tiempo de los romanos, ¿no? O peor todavía, ¿no? Y hemos pasado de la tecnología del siglo XVI-XVII a los viajes en 200, 300 años hemos pegado un salto impresionante. Entonces ello no quita que una civilización de este tipo, e incluso en más tiempo, ¿no? en 1000 años, por ejemplo, hayan pegado un salto impresionante en una base. No, yo creo que nosotros en 100 años, antes de 100 años tendremos la antigravitación. Resumiendo, serían los restos, ¿no? O las consecuencias, o uno de los vestigios de una supercultura, civilización desaparecida. Muy breve ya, porque nos queda muy poco tiempo. Manolo, ¿tu hipótesis por dónde va? Mi intuición en este caso, porque no tengo pruebas claras, es que los dioses en el Antiguo Egipto eran mucho más que algo imaginario. Porque no existe civilización, por ejemplo, en el cristianismo, en todas las religiones que existen en el planeta, se habla del cielo, solo después de la muerte, como algo etéreo, que no sabemos muy bien dónde colocarlo. En cambio, los dioses en el Antiguo Egipto sabían perfectamente dónde venían, que era una porción del cielo, que le llaman la Duat. Estás hablando de extraterrestres. Estoy hablando de extraterrestres, estoy hablando incluso, voy a llegar un poco más allá, quizá es posible que tanto Osiris como Isis, como Set, como Junum, como Petah, los dioses del Antiguo Egipto, no fueran inventos como se puede suponer. Es un tema al que vamos a ver con alguna frecuencia, ¿no? Los misterios del pasado. Andrés, ¿te has aclarado de algo? Sí. Yo nada, yo sigo en la duda metódica de todo. ¿Tú también? No, hombre, claro, sí, que lo que no puedes, lo que está claro es que eso no es lo que hemos creído, es evidente, ¿no? Y a partir de ahí ya... Yo creo que es bastante, aunque sea poco, es bastante. Lo que también resulta evidente es que hay que seguir con el tema. No voy a decir que la semana próxima o dentro de un par de semanas, pero hay que volver, porque han quedado multitud de cuestiones sin aclarar, o ya que no las podremos aclarar seguramente sin profundizar en ellas, pero que en lo que se ha dicho aquí pues ha quedado ahí flotando. Estamos hablando de tecnologías en el pasado que sugieren la existencia de unas culturas, de unas civilizaciones muy avanzadas en muchos aspectos, y en Egipto y en la Gran Pirámide hay miles de cosas aún por decir. En la Gran Pirámide es la muestra más llamativa, pero no es la única. Hay técnicas ahí, en el documental también se han sugerido, que hacen aconsejable que, bueno, en un futuro no muy lejano volvamos al tema y hablemos de la tecnología en el pasado, de la tecnología egipcia,
y veamos cómo, a pesar de que lo que aprendimos en la escuela era muy sencillo, muy lineal, el pasado es, como siempre, mucho más complejo, a veces extraordinariamente complejo, y una fuente constante de enigmas. Hasta la semana próxima.